En la agitada avenida, donde los edificios espejados reflejan la inmensidad del cielo azul, Isabela Méndez caminaba con pasos firmes. Sus tacones altos sonaban como un metrónomo preciso, marcando su ritmo acelerado. Cada paso parecía cargar una historia de lucha y perseverancia, reflejando la trayectoria que había recorrido hasta alcanzar la cima del sector tecnológico. Con 32 años y una postura que exudaba confianza, Isabela era la CEO de una de las mayores empresas del país, Innovatech Solutions, y símbolo del éxito femenino en un ambiente aún predominantemente masculino. Había superado barreras sociales y profesionales, rompiendo estereotipos y demostrando que el talento y la determinación no conocen límites. Su apariencia también reflejaba esa determinación. El cabello castaño, recogido en un moño sofisticado, complementaba el traje ajustado, lo que, en contraste con el brillo de los edificios a su alrededor, la hacía parecer casi intocable, como si nada pudiera afectar su autoconfianza. Sin embargo, bajo esa postura impecable, existían recuerdos de una infancia humilde, de luchas e incertidumbres que aún la acompañaban, haciéndola tanto más humana como vulnerable. Después de todo, sabía que el éxito no borra las cicatrices del pasado. Entre los muchos pensamientos que ocupaban su mente aquel día, estaba Rodrigo Almeida, su novio, con quien mantenía una relación de casi un año. Rodrigo era abogado y, al igual que Isabela, irradiaba una aura de éxito y prestigio. Estaba de viaje por trabajo, lo que hacía que Isabela se sintiera un tanto sola en aquella inmensa ciudad. Habían construido una relación basada en el respeto y la comprensión mutua, y Isabela veía en Rodrigo a alguien con quien podía compartir las alegrías y dificultades de la vida. Al llegar a la oficina en la cima de uno de los edificios de Innovatech, Isabela fue recibida por Sofía, su asistente, quien le entregó la agenda del día y, entre compromisos y reportes, mencionó casualmente que la familia de Rodrigo estaba ansiosa por conocerla. Aunque siempre proyectaba la imagen de una mujer inquebrantable, Isabela sintió un frío en el estómago al escuchar eso. Conocer a la familia de Rodrigo era un paso significativo, y sabía que, a pesar de todos sus logros, las inseguridades aún formaban parte de quien era. Su pasado humilde, su trayectoria de superación y los muchos sacrificios que había hecho aún resonaban en su mente. Pensativa, Isabela tomó una decisión impulsiva y sorprendente, incluso para ella misma. Miró a Sofía con una sonrisa decidida y dijo: «Cancela todos mis compromisos para los próximos días. Voy a hacer una visita sorpresa a la familia de Rodrigo». Sofía, aunque sorprendida por la repentina decisión, asintió en señal de acuerdo, confiando en la intuición de Isabela. Pero ella quería algo más. Decidió que esta visita tendría un toque especial. En lugar de presentarse como la poderosa CEO que todos conocían, optaría por lo contrario. Se haría pasar por una persona común, sin estatus, sin las ropas caras ni el maquillaje impecable que solía usar. Era una idea audaz, pero en ese momento sintió que eso era exactamente lo que necesitaba hacer. Después de todo, si la trataban bien sin los signos externos de éxito, sabría que era bienvenida por quien realmente era. La idea la entusiasmaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Después de todo, sería una prueba no solo para ella, sino también para la familia de Rodrigo, que, según sabía, tenía una situación económica sólida y cierta vanidad social. Esa misma tarde, Isabela cambió el traje sofisticado por un par de jeans simples y una camiseta blanca. Se desmaquilló, deshizo el elegante moño y recogió su cabello en una coleta despreocupada. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. Era como volver a visitar una versión de sí misma que no veía desde hacía años, una joven ambiciosa, llena de sueños y que aún creía en el poder de la simplicidad. Con la maleta lista y una mezcla de ansiedad y emoción, Isabela tomó la carretera rumbo a Campos do Jordão, donde vivía la familia de Rodrigo. El viaje de 3 horas le dio tiempo para pensar, y cada kilómetro recorrido aumentaba su determinación de seguir con aquel plan inusual
inusual. Mientras las grandes construcciones de la ciudad daban paso a campos verdes y paisajes más tranquilos, reflexionaba sobre el verdadero significado de aquel viaje. Estaba preparada para abandonar momentáneamente el papel de mujer poderosa y exitosa para convertirse en una persona común, alguien que, sin el peso del estatus, podría observar, absorber y comprender el otro lado de la vida. Este era un lado que conocía muy bien, pero del cual estaba alejada desde hacía años. A medida que avanzaba el viaje, los pensamientos de Isabela sobre el reencuentro con ese lado más simple de la vida se mezclaban con los recuerdos de una infancia llena de desafíos. Las pequeñas ciudades del interior, las tiendas de esquina, las personas que caminaban lentamente por las calles, le hacían recordar los sacrificios que había hecho para llegar hasta donde estaba, y eso la impulsaba aún más. Quizás esta experiencia fuera más que solo una prueba para la familia de Rodrigo. Podría ser un regreso simbólico a sus propias raíces. Al final del viaje, Isabela llegó a la ciudad. Campos do Jordão tenía un aire encantador, casi mágico, con su arquitectura que recordaba a las villas europeas, un clima agradable y calles flanqueadas por árboles que parecían acoger a los visitantes. Siguió las instrucciones que Rodrigo había mencionado una vez y encontró la casa de los Almeida. Era una mansión impresionante, con jardines bien cuidados y una fachada que gritaba sofisticación y estatus. Cuando se acercó al portón y tocó el timbre, escuchó la voz de una mujer por el intercomunicador. Residencia de los Almeida. ¿En qué puedo ayudarle? Isabela respiró hondo, sintiendo cómo la mezcla de aprensión y excitación se intensificaba. Era el momento de entrar en un nuevo papel. Buenas tardes. Soy una amiga de Rodrigo. Vine a hacer una visita sorpresa. Después de una breve pausa, el portón se abrió con un leve zumbido. Isabela caminó por el camino de piedras hasta la entrada de la casa, admirando la meticulosidad de los jardines. La puerta fue abierta por Marcia Almeida, una mujer de mediana edad, elegante y de porte altivo, que la observó de pies a cabeza con una mirada evaluadora. La expresión de Marcia pasó rápidamente de la curiosidad al desdén, al notar la simplicidad de la ropa de Isabela. Ah, entonces debe ser la nueva empleada que Rodrigo mencionó que contrataría, dijo Marcia, en un tono frío y levemente despectivo. Sorprendida por la suposición, Isabela dudó por un segundo. No había imaginado que la confundieran con una empleada, pero en ese momento se dio cuenta de que ese malentendido podría ser una oportunidad de oro para entender el verdadero carácter de la familia. Sin corregir a Marcia, Isabela respondió con calma. Sí, señora. ¿Quiere que empiece ayudando en la cocina? Traducción al español. Marcia asintió con un gesto vago, ya dándole la espalda y dirigiéndose hacia el ambiente. Así, Isabela fue conducida a una cocina espaciosa, donde conoció a Camila, una joven de sonrisa tímida que parecía estar concentrada en sus quehaceres. Camila, muéstrale a la nueva asistente las tareas y dónde están las cosas, ordenó Marcia antes de retirarse. Mientras Camila le mostraba a Isabela los detalles de la cocina y le explicaba la rutina de la casa, las dos intercambiaban miradas que transmitían una empatía inmediata. Camila, quizás por su timidez o por su atención a los detalles, mantenía la voz baja y un semblante que parecía reflejar cierta resignación. Isabela, que ya había enfrentado tiempos difíciles, reconoció en la joven algo familiar y admirable. Isabela, observando a Camila en silencio, se dio cuenta de que había allí una historia no contada. En cada gesto de la joven, en la manera contenida con que hablaba, existía una familiaridad que Isabela conocía bien, la cautela de quien había aprendido a protegerse en el entorno laboral, especialmente en una casa donde el respeto era una rareza. A lo largo de aquella primera tarde, Isabela ayudó a Camila a organizar la cocina, a preparar la cena y a poner la mesa para la familia. Cada tarea era una oportunidad para observar más de cerca la dinámica de aquella casa.
Mientras doblaba servilletas de lino y organizaba cubiertos, Isabela vio a Marcia pasar al fondo, sin ni siquiera una mirada de aprobación o agradecimiento por el trabajo que se estaba realizando. Marcia se movía por la casa con la postura altiva de alguien que consideraba todo a su alrededor un reflejo de su propia importancia, un estatus inquebrantable que se confirmaba no solo en los bienes materiales, sino en el poder que ejercía sobre quienes la rodeaban. Cuando pasaban los empleados, era como si fueran invisibles, y las pocas miradas que ella les dirigía traían más juicio que cualquier palabra. Carlos, el marido de Marcia, pasó por la cocina en un momento dado y lanzó una mirada casi indiferente a Isabela y Camila. Parecía totalmente inmerso en sus propias preocupaciones, como si las tareas domésticas fueran algo distante de su realidad. En sus manos sostenía un libro grueso titulado Ética Empresarial, lo que hizo que Isabela arquease ligeramente las cejas. La ironía de aquella escena era innegable. Allí estaba un hombre que se enorgullecía de la responsabilidad social de su empresa, pero que trataba a los empleados de su casa con frialdad y distanciamiento. Mientras ayudaba a Camila a lavar los platos, Isabela rompió el silencio y preguntó de manera suave, intentando no ser intrusiva: ¿Estás aquí desde hace mucho tiempo, Camila? Camila suspiró, soltando una leve sonrisa sin humor. Ya hace 5 años. Comencé justo después de terminar el bachillerato. Necesitaba ayudar a mi familia y, bueno, las oportunidades aquí son escasas. Isabela sintió una punzada de empatía. La historia de Camila parecía, de alguna forma, reflejar la suya, aunque sus vidas hubieran seguido trayectorias diferentes. Debe ser difícil a veces, comentó Isabela, de manera casi distraída, como quien comparte un pensamiento. Camila asintió, desviando la mirada hacia los platos que lavaba. Uno se acostumbra, respondió con un tono resignado. Sin embargo, había en los ojos de la joven una tristeza que Isabela conocía bien. Era la mirada de quien había aprendido a contener sus sueños, quizás por haber creído que nunca tendría la oportunidad de realizarlos. Cuando Marcia entró nuevamente en la cocina para pedir un té, Isabela observó atentamente la interacción. Camila casi se sobresaltó, tomando rápidamente la bandeja y preparando el té con agilidad, mientras Marcia se quedaba con los brazos cruzados, esperando con una impaciencia visible. Isabela, que durante años había estado acostumbrada a ser tratada con respeto y deferencia, ahora era testigo de lo que era ser invisible, reducida a una función que, en la visión de aquella familia, no merecía reconocimiento. Por la noche, al acostarse, Isabela se tumbó en una pequeña cama que Camila había preparado para ella en un cuartito cercano a la cocina. El espacio era modesto, con una única ventana desde donde se podía ver el jardín iluminado por la luna. Allí, sola en el silencio, reflexionaba sobre las experiencias del día. En un solo día, sintió en su piel el peso del juicio y del desprecio que hasta ese momento habían sido realidades que había logrado dejar atrás. Pero, de alguna manera, este regreso a sus raíces le daba claridad. Se dio cuenta de que viviría esa situación hasta el final, experimentando el trato, absorbiendo cada detalle, cada palabra y gesto, como si quisiera aprender algo profundo sobre las capas de la vida que había dejado al alcanzar el éxito. En los días siguientes, la rutina se repitió, con Isabela y Camila trabajando lado a lado en las tareas diarias. Cada día, Isabela se involucraba más en la simplicidad de aquel ambiente y más cerca de Camila, escuchando sus historias, sus sueños y, sobre todo, sus frustraciones. Camila contaba que deseaba estudiar administración, pero que las oportunidades eran escasas. Isabela escuchaba todo con una sensación de identificación creciente, recordando los días en que ella misma, aún sin la mínima idea de cómo llegaría allí, alimentaba el sueño de ser dueña de su propio destino.
El vínculo entre las dos florecía de manera genuina, y Isabela sabía que tras su partida no quería dejar a Camila sola con sus sueños no realizados. Isabela decidió silenciosamente que haría algo para ayudar a su amiga a seguir un camino mejor, uno que fuera más allá de las paredes de aquella casa. Sin embargo, sabía que por ahora necesitaba mantener su disfraz, pues aún había mucho que aprender sobre aquella familia y quizás incluso sobre sí misma. Así, mientras observaba cada detalle, cada interacción de la familia Almeida, Isabela se mantenía en el papel de empleada, pero con el corazón enfocado en una misión mayor. A lo largo de los días que vivió como empleada en la casa de los Almeida, Isabela tuvo la oportunidad de observar a fondo las dinámicas de aquella familia, especialmente las de Marcia, Carlos y Camila, figuras que moldeaban el ambiente de la casa de maneras distintas. Cada uno tenía un papel único, y sus actitudes y personalidades revelaban mucho sobre cómo aquella familia veía el mundo, y en particular a las personas que los rodeaban. Marcia Almeida, la matriarca de la familia, era una mujer de presencia marcante y postura rígida. Su personalidad parecía reflejar el deseo de mantener el orden y el estatus en su hogar. Elegante e impecablemente arreglada a cualquier hora del día, Marcia demostraba una vanidad que iba más allá de la apariencia física. Para ella, todo lo que la rodeaba, desde los muebles lujosos de la casa hasta las personas que allí trabajaban, parecía existir para reforzar su propio valor. Isabela notó que Marcia trataba todo y a todos con cierto distanciamiento, como si los empleados fueran solo piezas funcionales, sin personalidad o sentimientos. Había un ritual casi silencioso en su manera de comandar la casa. Marcia rara vez daba órdenes directas. Su tono de voz y sus miradas eran suficientes para que todos supieran lo que ella deseaba. Esperaba que todo estuviera impecable, como si fuera una extensión de su propia imagen. Cualquier error era visto como una ofensa personal. Isabela rápidamente se dio cuenta de que Marcia no dudaba en mostrar su desagrado cuando algo no estaba a la altura de su estándar de perfección. La arrogancia con la que se dirigía a Isabela y a Camila era difícil de soportar, pero al mismo tiempo reveladora. Para Marcia, el respeto parecía ser un privilegio reservado solo para aquellos que compartieran su posición social. Carlos Almeida, el patriarca, era más distante, pero su comportamiento dejaba claro que compartía los valores de Marcia. Carlos era un hombre reservado e introspectivo, lo que podría haber sido visto como discreción, pero en el contexto de la casa parecía más un desinterés por todo lo que no estuviera relacionado directamente con su propio confort. Pasaba gran parte del tiempo en su oficina, inmerso en libros y documentos, como si el mundo exterior no existiera. Cuando interactuaba con la familia, su tono era siempre formal y mantenía una relación superficial, incluso con sus hijos. Isabela pronto se dio cuenta de que Carlos tenía una visión jerárquica y autoritaria de las relaciones humanas. El respeto que exigía parecía provenir del poder y el dinero, y no de un intercambio genuino entre personas. Era el tipo de hombre que creía en un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, incluidas las personas. Su indiferencia hacia el trabajo de los empleados era clara. En varias ocasiones, Isabela lo vio despreciar el esfuerzo de Camila con una mirada de superioridad que la irritaba profundamente. Le gustaba verse como un hombre ético, siempre rodeado de libros sobre liderazgo y moral, pero la ironía de su actitud no pasaba desapercibida para Isabela. Se preguntaba si él siquiera notaba la diferencia entre los principios que predicaba y la manera fría con que trataba a quienes no pertenecían a su círculo social. Camila, la hermana de Rodrigo, por otro lado, era una figura sorprendentemente distinta. Joven y educada, Camila no se parecía en nada a sus padres. Tenía un modo discreto y dulce, pero también parecía estar cargada por una melancolía inexplicable. En varios momentos, mientras Isabela realizaba tareas junto a Camila, ambas intercambiaban sonrisas cómplices, y Isabela sentía que había algo en la joven que la hacía querer conocerla mejor.
Camila parecía fuera de lugar en aquella casa tan rígida, como si sintiera que no pertenecía a un mundo donde la apariencia y el estatus eran más importantes que las emociones y la humanidad. Al conversar con Camila, Isabela descubrió que tenía una gran pasión por la literatura y la música, pero rara vez encontraba espacio para vivir esas pasiones en un ambiente tan estructurado. La familia, especialmente la madre, esperaba que ella siguiera un camino seguro, que mantuviera la imagen y el prestigio de los Almeida, pero Camila deseaba algo más. Era claro que, a pesar de su posición, ella sabía respetar el esfuerzo de los demás. En muchas ocasiones, mientras Marcia y Carlos hacían caso omiso a Isabela y Camila, la hija siempre intercambiaba palabras amables con las dos, mostrando interés y consideración. Por último, estaba Rodrigo, quien, aunque ausente debido a un viaje de negocios, estaba constantemente presente en las conversaciones y en los pensamientos de Isabela. Al escuchar las menciones a Rodrigo, se daba cuenta de que su relación con la familia estaba marcada por una serie de expectativas y presiones. Rodrigo parecía ser la excepción a la regla, un hijo que había construido su vida con empatía y respeto, pero que, al mismo tiempo, no percibía la frialdad que impregnaba la casa donde había crecido. Su forma gentil y comprensiva era lo que más atraía a Isabela, y se preguntaba cuánto sabía él sobre el verdadero comportamiento de sus padres. Con el paso de los días, la convivencia con la familia de Rodrigo reveló a Isabela mucho más de lo que había imaginado. El silencio de Camila, la frialdad de Carlos y la indiferencia de Marcia eran retratos de un hogar donde los valores estaban dictados por la apariencia y el poder, en lugar del respeto y la consideración hacia el otro. Al verlo desde dentro, Isabela comprendió que no se trataba solo de una falta de amabilidad, sino de una visión profundamente arraigada de que aquellos que no compartían la misma posición social eran naturalmente inferiores. Para ella, cada momento allí era un aprendizaje, una lección de empatía y comprensión. Al mismo tiempo, esa convivencia estaba despertando en ella la necesidad de no solo observar, sino de hacer algo para que la experiencia tuviera un propósito mayor. Los primeros días de Isabela en la casa de los Almeida trajeron una serie de situaciones en las que experimentó el trato frío y a veces humillante que Marcia reservaba para aquellos que consideraba inferiores. El simple hecho de haber sido confundida con una empleada justo al llegar a la casa de Rodrigo le dio a Isabela una primera impresión de la personalidad de Marcia, pero eso era solo el comienzo. Con el tiempo, el comportamiento de Marcia se reveló aún más severo, especialmente cuando se trataba de Isabela y Camila, la joven empleada que trabajaba en la casa desde hacía años. Marcia parecía hacer todo lo posible por mantener la distancia, utilizando palabras directas y miradas críticas que dejaban claro que, en su visión, aquellas mujeres estaban allí para servir y no merecían su respeto o consideración. Isabela observaba la manera en que Marcia conducía la casa, manteniendo una apariencia de perfección y control. Cualquier error, por pequeño que fuera, era rápidamente notado y señalado, como si Marcia estuviera siempre lista para criticar. En una ocasión, después de que Isabela terminara de limpiar la sala de estar, Marcia pasó el dedo por un mueble y, al ver que estaba impecable, lanzó una mirada de reproche y murmuró: «Finalmente, una limpieza decente». Esa crítica velada, en lugar de un elogio, mostraba cuánto estaba dispuesta a menospreciar el trabajo ajeno, manteniendo a todos bajo la presión de su difícil aprobación. Isabela se dio cuenta de que Marcia utilizaba el trabajo de los demás como una forma de reafirmar su propia superioridad. La arrogancia de Marcia era una constante prueba de paciencia. Aunque Isabela estaba acostumbrada a ser tratada con respeto y deferencia en su posición como CEO, ahora sentía en carne propia lo que significaba ser invisible para alguien que veía a las personas a su alrededor solo como instrumentos de comodidad.
En varias ocasiones, Marcia se aseguraba de ignorarla, hablando sobre Isabela a Camila, como si ella no estuviera allí. Una vez, mientras Camila preparaba el té de la tarde, Marcia comentó: «Estas chicas nuevas no tienen mucho talento, pero con el tiempo acaban aprendiendo». Isabela mordió su lengua, resistiendo el impulso de responder. Sabía que, para realmente comprender la situación, necesitaba mantenerse en el papel que había asumido. Carlos, por su parte, aunque más distante, también contribuía al clima de indiferencia y desprecio. Rara vez se dirigía a Isabela y cuando lo hacía era de manera condescendiente. En uno de los días en que Isabela estaba limpiando la oficina de Carlos, se sintió atraída por los libros de su estantería, muchos de ellos sobre ética empresarial y responsabilidad social. El contraste entre el contenido de los libros y la actitud de él hacia los empleados era evidente. Carlos la sorprendió al notar su interés y comentó despectivamente: «¿Interesada en la lectura, chica? No sé si entenderías esos conceptos, pero es bueno ver a alguien con algún tipo de curiosidad que vaya más allá de los chismes o las redes sociales». Isabela sintió cómo la ira le subía, pero mantuvo la compostura. «Creo que usted se sorprendería con lo que las personas pueden entender cuando se les da la oportunidad», respondió con calma, disimulando su indignación. Carlos pareció sorprendido, pero pronto desestimó su respuesta con una sonrisa irónica, dándole la espalda sin darle mucha importancia a lo que había dicho. Isabela guardó ese momento en su memoria, pensando en la hipocresía de las palabras de un hombre que se enorgullecía de seguir principios éticos, pero que no dudaba en menospreciar a quienes trabajaban para él. Sin embargo, entre todos los desafíos, el más difícil para Isabela era lidiar con el constante desprecio de Marcia hacia Camila. A diferencia de Isabela, que estaba allí por elección propia y con un propósito específico, Camila no tenía otra opción. Dependía de ese empleo para ayudar a su familia y, al parecer, ya se había acostumbrado al trato frío de su jefa. La joven aceptaba las críticas de Marcia con un semblante tranquilo, pero Isabela veía la tristeza en su mirada, una mirada que recordaba a la de alguien que había aprendido a tragar sus propios sueños y ambiciones. Había una escena recurrente que dolía especialmente a Isabela. Todos los días, al final de las tareas, Camila revisaba cuidadosamente si todo estaba perfecto, anticipando cualquier comentario de Marcia. Era como si viviera en un constante estado de tensión, tratando de evitar que cualquier pequeño desliz le costara otra reprimenda humillante. A cada mirada de desdén, a cada palabra de desprecio, Isabela sentía su propio corazón apretarse de indignación y tristeza. Al mismo tiempo, observaba cómo Rodrigo, el hijo ausente, era mencionado por Marcia de manera positiva, como si fuera la imagen de perfección que ella tanto valoraba. Rodrigo era el único que parecía escapar de la frialdad de los padres, y al oír su nombre, Isabela sentía un alivio temporal, como si él representara una conexión con un mundo diferente, donde el respeto y la empatía aún existían. Pero la ausencia de Rodrigo hacía todo más difícil, pues no podía contar con su apoyo y necesitaba enfrentar sola el trato despiadado de sus padres. En los días que siguieron, Isabela encontró fuerzas en su misión de descubrir el verdadero carácter de la familia. Decidió que usaría esa experiencia para, de alguna forma, hacer la diferencia. Cada palabra áspera, cada gesto frío y cada crítica velada aumentaban su determinación de sacar algo positivo de esa situación. Después de todo, no estaba allí solo para observar. Estaba allí para entender y quizás para enseñar una lección sobre respeto y dignidad. Después de días conviviendo con la indiferencia y el desprecio que Marcia y Carlos mostraban hacia los empleados de la casa, Isabela comenzó a sentir el peso de su disfraz. Había pasado una semana entera viviendo la realidad de una empleada doméstica, enfrentando situaciones humillantes y comentarios despectivos, siempre observando las interacciones frías y jerárquicas que permeaban la familia de Rodrigo. En varios momentos se preguntó hasta dónde podría llevar esa experiencia y cuál sería el momento adecuado para revelar su verdadera identidad.
pero al mismo tiempo sentía que necesitaba continuar hasta haber comprendido todo lo que quería sobre la verdadera naturaleza de esa familia. Una tarde, mientras preparaba el té de Marcia, Isabela oyó voces provenientes de la sala de estar. Era la voz de Marcia, llena de desconfianza e irritación, como si estuviera discutiendo algo importante con Rodrigo, que había regresado del viaje de negocios sin que Isabela lo supiera. La conversación llamó su atención y, mientras ponía el agua a calentar, no pudo resistir la curiosidad y se acercó a la puerta de la sala, manteniéndose fuera de la vista. «No entiendo a esta Isabela, Rodrigo», decía Marcia con un tono frío. «Estas mujeres exitosas son todas iguales, fingen que no quieren nada, pero siempre están detrás del dinero y el estatus. Debes tener cuidado». Isabela sintió un nudo en el pecho al escuchar esas palabras. Era doloroso saber que Marcia la veía así, reduciendo su trayectoria y personalidad a estereotipos. Rodrigo, sin embargo, respondió con firmeza. «Mamá, Isabela no es así. Ella es increíble. Logró todo sola y no necesita de mi dinero o mi nombre. Es mucho más de lo que imaginas». Había orgullo y cariño en su voz. Isabela sintió que su corazón se calentaba por un breve momento. «Es lo que todas dicen al principio», replicó Marcia con una risa irónica. «Pero espera solo hasta que muestre las garras». Luego, Marcia cambió de tono, aparentemente distraída, y comentó sobre la nueva empleada que Rodrigo habría contratado para ayudar en la casa. Rodrigo, confundido, interrumpió. «Mamá, yo no sugerí contratar a nadie». Hubo una pausa incómoda y entonces Marcia, comprendiendo repentinamente lo que estaba sucediendo, preguntó en un tono más bajo, pero lleno de desconfianza. ¿Quién crees que es ella?» La tensión se instaló en la sala. Isabela sabía que ese era el momento adecuado. Sin dudarlo, entró en la sala con la bandeja de té en las manos. El sonido de sus pasos llamó la atención de ambos, que se giraron para mirarla, primero con sorpresa y luego con un absoluto choque. Rodrigo quedó boquiabierto, sus ojos desorbitados revelando incredulidad. Marcia parecía incapaz de comprender la situación. Su rostro alternaba entre el asombro y la comprensión de que había cometido un grave error. Con una postura serena y los ojos determinados, Isabela colocó la bandeja sobre la mesa de centro y miró directamente a Rodrigo, sintiéndose finalmente libre para ser ella misma. «Sorpresa», dijo con una leve sonrisa, rompiendo el silencio sofocante de la sala. Rodrigo dio un paso hacia ella, aún sin palabras, mientras Marcia se cubría la boca con una mano, atónita ante la situación. Marcia balbuceó, todavía sin creerlo. ¿Tú eres Isabela, la novia de Rodrigo?» Su tono ahora era de puro desespero, e Isabela asintió con la cabeza manteniendo una expresión tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. «Sí, soy yo», respondió con calma. «Pido disculpas por el malentendido, pero decidí no corregir cuando me confundiste con una empleada. Pensé que sería una oportunidad interesante para conocer mejor a la familia de Rodrigo. Y quién sabe, entender cómo tratan a las personas sin las formalidades de siempre». Rodrigo, recuperándose del choque inicial, se acercó a Isabela y tomó sus manos. «Isabela, yo no sé qué decir», confesó, aún con los ojos muy abiertos. Parecía simultáneamente orgulloso y preocupado, como si no supiera cómo ella había podido soportar todo eso. Isabela respondió con una mirada comprensiva y serena. «Fue una experiencia reveladora, Rodrigo. Quería entender, sin etiquetas, el verdadero ambiente de tu familia». Marcia, ahora visiblemente avergonzada, intentaba justificarse, pero ninguna palabra parecía tener sentido. Carlos, atraído por el murmullo en la sala, entró y se detuvo al darse cuenta de la situación. Su rostro palideció al entender quién era realmente la mujer a la que había tratado con condescendencia durante días. Isabela se volvió hacia él, manteniendo la postura firme que, hasta ese momento, él desconocía. «Buenas tardes, señor Almeida. Creo que aún no hemos sido debidamente presentados. Soy Isabela Méndez, CEO de Innovatech Solutions,
y novia de su hijo. Carlos se quedó paralizado, sin reacción, mientras Rodrigo miraba a Isabela con creciente admiración. Parecía darse cuenta de que lo que ella había hecho requería una valentía que tal vez él mismo no poseía. Era como si, por primera vez, viera el verdadero alcance de su fuerza. «Isabela», dijo con la voz entrecortada, «no puedo imaginar lo que pasaste aquí, pero estoy impresionado y avergonzado». Isabela miró a Rodrigo suavemente y respondió, «No es tu culpa, Rodrigo. De hecho, estoy agradecida por la experiencia. Me permitió ver cosas que tal vez jamás habría comprendido». Volviéndose hacia Marcia y Carlos, respiró hondo antes de continuar. «No vine aquí para causar incomodidad. En realidad, quería ser parte de esta familia y comprender más sobre ustedes. Pero lo que viví aquí sacó a la luz una lección valiosa sobre prejuicio y respeto». Marcia estaba completamente desconcertada, incapaz de encontrar palabras. Ella, que siempre había creído tener control sobre todo y sobre todos, ahora estaba a merced de las consecuencias de su propio prejuicio. Carlos, igualmente incómodo, permaneció en silencio, pero su expresión dejaba claro el arrepentimiento y la vergüenza que sentía. En un rincón de la sala, Camila había presenciado la escena y ahora miraba a Isabela con lágrimas en los ojos. Para ella, aquella revelación era como una ruptura de una barrera invisible, una prueba de que el respeto y el reconocimiento eran posibles, incluso en los ambientes más rígidos. Isabela sonrió a Camila, haciéndole un gesto para que se acercara. Cuando la joven llegó cerca, Isabela la abrazó, y las dos se miraron con comprensión mutua, como si la revelación de su verdadera identidad también significara una promesa de cambio para Camila. Rodrigo, sintiendo el peso de todo lo que había ocurrido, finalmente encontró fuerzas para hablar. «Isabela, no podría estar más orgulloso. Lo que hiciste fue extraordinario. Tuviste la valentía de mostrarnos lo que nadie más habría tenido el valor de enfrentar». La abrazó, apretándola contra sí como si quisiera asegurarse de que nada más la lastimaría. En ese momento, la atmósfera de la sala se transformó. En lugar del silencio frío y de las miradas juzgadoras de antes, había ahora un clima de redención, vulnerabilidad y, quién sabe, de esperanza. Isabela sabía que, a partir de ese punto, nada volvería a ser como antes. Y aunque la experiencia había sido dura, sentía que la revelación había valido la pena. La revelación de Isabela como CEO de Innovatech Solutions y novia de Rodrigo conmovió profundamente los cimientos de la familia Almeida. Durante días, la casa permaneció en un estado de introspección incómoda, y cada miembro de la familia parecía involucrado en un proceso silencioso de reflexión y hasta cierto punto de autocrítica. El ambiente, antes marcado por la frialdad y la formalidad, comenzaba a cambiar, impulsado por la experiencia impactante que Isabela había proporcionado con su presencia. Para Marcia, la madre de Rodrigo, el cambio fue el más difícil. Su postura orgullosa y a veces arrogante se había construido a lo largo de años, consolidada por una vida de privilegios y por la creencia de que su estatus social la hacía superior a los demás. Cuando descubrió que Isabela, la empleada que había tolerado con desdén y prejuicio, era en realidad una mujer de gran éxito, Marcia se sintió humillada y desamparada, como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Se vio obligada a reconocer, de una manera dolorosa, sus propios prejuicios y la superficialidad de sus creencias sobre clase y jerarquía. En los días que siguieron, Marcia comenzó a observar a Camila y a los otros empleados de la casa con una mirada más atenta, menos crítica y más empática. El desconcierto de haber sido confrontada por su propia hipocresía hizo que poco a poco comenzara a reflexionar sobre la forma en que trataba a los empleados. En un momento, al ver a Camila limpiando la sala de estar, algo que antes le parecería trivial, Marcia se acercó con hesitación e intentó, por primera vez,
un diálogo más respetuoso. Camila, comenzó con una voz más suave de lo habitual. Has hecho un buen trabajo. Nunca te lo dije, pero agradezco tu esfuerzo. La joven se sorprendió, pues nunca había oído un agradecimiento directo de Marcia antes. Aún siendo simple, esas palabras representaban un paso significativo para una mujer que, hasta entonces, se limitaba a mantener las apariencias sin ver el valor humano de quienes trabajaban a su alrededor. Carlos, el padre de Rodrigo, también se vio forzado a confrontar sus propias actitudes. Acostumbrado a verse como un hombre de principios, se enorgullecía de su biblioteca repleta de libros sobre ética y liderazgo, pero la presencia de Isabela expuso las contradicciones entre lo que creía y lo que realmente practicaba. Cuando descubrió que había tratado con desprecio a una mujer que entendía tanto de ética y responsabilidad social como él, sino más, Carlos se sintió profundamente avergonzado. Se dio cuenta de que el respeto no podía ser solo una idea teórica, sino una práctica cotidiana. Para él, este reconocimiento fue el punto de partida para un cambio interno. Comenzó a buscar, de verdad, conocer a las personas que trabajaban para él, escuchar sus historias y entender sus necesidades. Una mañana, Carlos tomó la iniciativa de conversar con Camila, y en un diálogo que comenzó con una simple pregunta sobre su trabajo, descubrió más sobre los sueños y ambiciones de la joven. «Camila, ¿siempre quisiste trabajar como doméstica?», preguntó en un tono casi humilde. Camila, sorprendida, respondió con honestidad. «No, señor. Mi sueño siempre fue estudiar administración, pero las oportunidades son pocas». Traducción del texto al español. La respuesta conmovió a Carlos, quien comenzó a ver a la joven de una manera diferente, comprendiendo que cada persona allí tenía una historia y un sueño propio, y que quizás él podría ayudar a hacerlo realidad. Camila, por su parte, empezó a ser el centro de atención y admiración de Isabela, Rodrigo y poco a poco de toda la familia. Su amabilidad y determinación habían sido características que conquistaron a Isabela desde el principio, pero ahora, con el respeto emergente de Marcia y Carlos, ella finalmente sentía que ya no era invisible en esa casa. Por primera vez en años, Camila comenzó a creer que tal vez realmente podría perseguir el sueño de estudiar y construir una carrera diferente. El cambio en el ambiente, aunque sutil, la llevó a tener más confianza en sí misma, sintiendo que su trabajo podría realmente ser valorado. Rodrigo, el único que no había tratado a Isabela con desdén, también experimentó un profundo crecimiento personal. Ver el coraje de Isabela para mantener el disfraz y la determinación con la que enfrentó el trato de su familia le hizo reevaluar sus propias actitudes. Como abogado, siempre se había enorgullecido de luchar por la justicia, pero ahora veía que aún había mucho por hacer para garantizar que todos, incluida su propia familia, comprendieran el valor de la empatía y el respeto. Comenzó a conversar con sus padres sobre las lecciones que Isabela había enseñado a todos y a incentivarlos a tratar a las personas con la dignidad que merecían. Rodrigo admiraba cada vez más la integridad y la fuerza de su novia, dándose cuenta de que ella era capaz de inspirar cambios profundos, incluso en las personas más difíciles. Para Isabela, la experiencia fue aún más transformadora. A lo largo de la semana en que vivió el papel de empleada, revisó emociones y recuerdos que habían permanecido guardados durante mucho tiempo. Recordó las dificultades de su juventud, los momentos en que también se sintió desvalorizada, y eso reforzó aún más su gratitud por el camino que había recorrido y por la oportunidad de ayudar a otros. Su conexión con Camila se fortaleció y se dio cuenta de que no podía simplemente salir de esa casa y volver a su vida normal sin hacer algo concreto por la joven. Así, decidió ofrecer una beca de estudios para Camila y una plaza de prácticas en Innovatech Solutions, un regalo que cambiaría por completo la vida de la joven y la ayudaría a alcanzar el sueño que tanto anhelaba. La decisión de Isabela
fue recibida con sorpresa y emoción por Camila, quien nunca imaginó que alguien de su condición pudiera un día tener la oportunidad de estudiar en una universidad. Al enterarse de la oportunidad, la joven se emocionó y, con lágrimas en los ojos, agradeció a Isabela con una sinceridad conmovedora. «No sé qué decir, señorita Isabela. Esto es más de lo que podría soñar. Usted ha cambiado mi vida». Isabela, por su parte, sonrió, sintiendo que, de alguna forma, su pasado y sus propias luchas habían adquirido un propósito aún mayor. Para toda la familia Almeida, la presencia de Isabela y su revelación fueron el inicio de un proceso de aprendizaje y cambio. Lo que antes parecía ser una casa de valores inflexibles y visiones limitadas, ahora comenzaba a transformarse en un hogar donde el respeto y la empatía tenían espacio para florecer. Marcia y Carlos aún tenían un largo camino por recorrer, pero el impacto de la experiencia era innegable y ya no veían a los empleados de la misma manera. Camila, que por tanto tiempo había sido invisible para ellos, ahora era tratada con respeto y su trabajo, antes desvalorizado, adquiría nuevos significados. Cada gesto, cada pequeña palabra de gratitud y reconocimiento reflejaban la jornada de crecimiento que cada uno estaba emprendiendo. Rodrigo e Isabela, por su parte, fortalecieron aún más su relación, construida ahora no solo sobre amor y admiración, sino sobre una profunda comprensión de las lecciones de vida que habían compartido. Sabían que aquella experiencia los había unido de una manera única y que, juntos, podrían construir una vida basada en valores sólidos y en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Para ellos, esa revelación no fue solo una prueba de amor, sino una demostración de que, con coraje y empatía, es posible transformar el mundo a nuestro alrededor, comenzando por las personas más cercanas. El crecimiento personal de cada miembro de la familia se convirtió en un hito, un recordatorio de que el verdadero valor de alguien no reside en su estatus, sino en la manera en que trata a los demás. La experiencia de Isabela en la casa de los Almeida sacó a relucir una poderosa lección sobre respeto, humildad y la necesidad de ver a las personas por lo que realmente son, y no solo por lo que aparentan. El impacto de su decisión de vivir como una funcionaria en aquella casa, sin revelar su verdadera identidad, fue profundo, tanto para ella como para la familia de Rodrigo. La historia ilustra que el valor de una persona no está en su estatus o posición social, sino en la forma en que trata a los demás, especialmente a aquellos que están en situaciones vulnerables o menos privilegiadas. A lo largo de su vida, Isabela había aprendido a luchar por sus sueños y a superar innumerables obstáculos para llegar a la cima de su carrera. Pero esta experiencia, al verse tratada con frialdad y desprecio, le recordó de dónde venía y todas las barreras que había enfrentado. Se dio cuenta de que, aunque había conquistado respeto y reconocimiento en el mundo de los negocios, aún había un lado de ella que nunca olvidó lo que es ser subestimada y juzgada por su apariencia o condición social. Este recuerdo reforzó aún más su compasión y su determinación de transformar la vida de las personas a su alrededor. El mensaje central que Isabela quería compartir con su experiencia era claro. El respeto no debe ser un privilegio reservado a unos pocos, sino un derecho básico que todos merecen, independientemente de su origen, trabajo o estatus. En varias ocasiones en aquella casa observó los comentarios duros y las miradas de desdén, el juicio inmediato y las suposiciones prejuiciosas. Cada detalle revelaba cuánto tendemos a ver al otro a través de un filtro de superioridad, a menudo sin darnos cuenta de que estamos tratando a un ser humano con sentimientos, sueños y capacidades inexploradas. Al hacerse pasar por empleada, Isabela también deseaba exponer cómo el prejuicio puede estar enraizado en las interacciones más sutiles del día a día. Marcia y Carlos eran educados y orgullosos de su estatus social, pero esa educación y ese orgullo se traducían en una frialdad deshumanizante que poco a poco ella fue revelando a través de su disfraz. Marcia, al tratarla como una simple ayudante, no veía a Isabela, la persona, sino solo una función, un servicio.
Carlos, al juzgarla con condescendencia por su curiosidad sobre libros de ética, solo veía a una chica sin instrucción y no a alguien con sed de conocimiento. A través de esta experiencia, Isabela quería transmitir un mensaje de que el verdadero valor de una persona no puede medirse por sus posesiones o títulos, sino por su capacidad de empatía y bondad. Ella sabía que su éxito material no definiría su integridad. Lo que realmente importaba era su disposición para ver y valorar al prójimo, ya fuera un colega de trabajo, un miembro de la familia o alguien en una posición social diferente. Al mostrar esta realidad a Rodrigo, a sus padres y sobre todo a Camila, Isabela se convirtió en un ejemplo vivo de cómo pequeños actos de empatía pueden generar un cambio poderoso. Otro punto importante en el mensaje de Isabela era la capacidad de redención. La experiencia en la casa de los Almeida no solo reveló las fallas y prejuicios de la familia, sino que también ofreció a todos una oportunidad de crecimiento y cambio. Marcia y Carlos, al enfrentar el desconcierto de haber sido expuestos en sus prejuicios, pudieron mirar hacia adentro y reflexionar sobre sus actitudes. La vergüenza que sintieron al darse cuenta de que habían tratado a una persona de manera indignante dio inicio a un proceso de transformación genuina. Esto demostró que, aunque ciertos comportamientos estén arraigados, siempre es posible cambiar, siempre que exista la disposición para reconocer los propios errores y aprender de ellos. La historia de Isabela también toca otro aspecto fundamental: el poder del perdón y de la segunda oportunidad. A pesar de haber sido maltratada y subestimada, Isabela eligió no alimentar rencor, sino, al contrario, dar a la familia de Rodrigo la oportunidad de evolucionar. Su postura mostró que el perdón es un acto de valentía y que al optar por no cargar con rencores, ella no solo se liberó a sí misma, sino que también les ofreció a ellos la oportunidad de construir relaciones más saludables y auténticas. Finalmente, el mensaje del video se conecta con una reflexión importante sobre el impacto que cada persona puede tener en la vida de otra. Al ayudar a Camila a perseguir su sueño de estudiar administración, Isabela demostró cómo un simple acto de generosidad y empatía puede cambiar el destino de alguien. Ella sabía lo que era luchar para conquistar un espacio y quería brindarle a la joven la oportunidad que ella misma había tenido que buscar con tanto esfuerzo. La beca de estudios y la pasantía fueron más que una ayuda práctica. Fueron la promesa de una nueva vida para Camila, una oportunidad para que ella viera que sus sueños también eran válidos y alcanzables. La historia de Isabela entonces termina con un mensaje inspirador de amor y compasión. Ella invita a los espectadores a reflexionar sobre sus propias actitudes y la manera en que tratan a las personas a su alrededor. Al fin y al cabo, el respeto y la gentileza que ofrecemos a los demás dicen más sobre quiénes somos que cualquier logro o título que podamos ostentar. Con este mensaje, Isabela espera que su experiencia motive a otras personas a ver el mundo con más empatía y a preguntarse: ¿estoy tratando a los demás con la dignidad que merecen? La lección que queda es que todos merecen una oportunidad de ser vistos y respetados por quienes son, y que el amor y la bondad son fuerzas transformadoras que pueden hacer del mundo un lugar mejor. La experiencia de Isabela en la casa de los Almeida trae una reflexión profunda sobre cómo nuestra sociedad, a menudo, se organiza y define las relaciones entre las personas. Al vivir en la piel de una empleada, Isabela pudo observar de cerca cómo el prejuicio de clase sigue siendo una realidad constante, expresada no solo en palabras, sino en pequeños gestos, miradas y juicios que moldean el día a día de tantas personas. Esta experiencia le mostró, y a todos los que fueron testigos de su historia, que el valor de alguien nunca debería ser determinado por su posición social o función, sino por el respeto,
la dignidad y el carácter de cada uno. Isabela, siendo una mujer de gran éxito, tuvo el privilegio de observar la situación desde fuera y de tener la opción de revelar su verdadera identidad. Pero, ¿qué pasa con las personas que viven diariamente en estas condiciones, sin el poder de cambiar sus circunstancias con una simple revelación? Camila, por ejemplo, no podía dejar de sentirse subestimada, atrapada en una vida de servidumbre e invisibilidad, donde sus sueños y talentos pasaban desapercibidos, ignorados. Su historia es la realidad de muchos que, a pesar de tener aspiraciones y habilidades, son limitados por el juicio y el trato indiferente de una sociedad que aún valora más el estatus que la esencia humana. Al invitar al espectador a reflexionar sobre esta cuestión, el video plantea preguntas esenciales. ¿Cómo vemos y tratamos a las personas a nuestro alrededor? ¿El respeto que ofrecemos a alguien está condicionado por su posición o apariencia? Y, en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces dejamos de ver las cualidades y los sueños de aquellos que consideramos menores o simples? La historia de Isabela es una invitación para que cada uno examine sus propios prejuicios, muchas veces invisibles, y para confrontar actitudes que pueden ser discriminatorias, aunque de manera inconsciente. Otro aspecto que la experiencia de Isabela aborda es la hipocresía de muchos valores y discursos sociales. Carlos, el patriarca de la familia Almeida, mantenía una vasta colección de libros sobre ética y responsabilidad social, y aún así fallaba en poner en práctica esos principios con aquellos que trabajaban en su propia casa. Esta contradicción muestra cómo, en nuestra sociedad, existe una gran distancia entre lo que predicamos como valores y lo que realmente practicamos. Muchos hablan sobre igualdad y respeto, pero en la práctica ignoran esos principios al tratar a personas de diferentes condiciones sociales, revelando un prejuicio silencioso y sistémico que permea incluso los hogares más instruidos y aparentemente conscientes. La historia de Isabela también resalta cómo las oportunidades no se distribuyen de manera equitativa y cómo muchas veces las personas con menos acceso a recursos y educación terminan estigmatizadas y subestimadas. Camila, con su deseo de estudiar y progresar, representa a todos aquellos que tienen el potencial, pero no la oportunidad de crecer. El simple acto de Isabela de ofrecerle una beca de estudios y una pasantía fue una manera de mostrar que con el apoyo adecuado, cualquiera puede realizar su potencial. Esta acción no solo transformó la vida de Camila, sino que también llamó la atención sobre el papel que todos pueden desempeñar al ofrecer oportunidades y ver el talento donde, a menudo, se pasa por alto. La reflexión va más allá del ambiente familiar. La sociedad, en su conjunto, tiende a crear barreras invisibles entre las personas, ya sea en la escuela, en el lugar de trabajo o en los círculos sociales. Existe una tendencia a tratar con más deferencia a aquellos que poseen estatus y bienes, mientras que los que están en posiciones más humildes a menudo son invisibilizados y desrespetados. Este comportamiento, aunque en muchos casos sea sutil, tiene un impacto profundo, perpetuando un ciclo de desvalorización y falta de oportunidades. Además, la historia de Isabela provoca una reflexión sobre el verdadero sentido del éxito. En la sociedad moderna, el éxito a menudo se asocia con la posesión material y el estatus social. Isabela, aunque alcanzó este tipo de éxito, descubrió que el verdadero valor residía en su capacidad de conectar y transformar la vida de las personas a su alrededor. Para ella, el momento de mayor realización no fue su éxito financiero, sino la oportunidad de ofrecer a Camila una chance de cambio y, al mismo tiempo, inspirar a la familia de Rodrigo a volverse más consciente y empática. La historia invita a los espectadores a repensar sus propias actitudes y a desarrollar una mirada más sensible y atenta hacia los demás. Sugiere que, tal vez, la verdadera transformación no ocurra solo con grandes gestos, sino con pequeñas actitudes de respeto y empatía en el día a día.
Si cada persona pudiera reflexionar sobre cómo sus propias acciones afectan a los demás, sobre cómo trata a las personas que la rodean y sobre el impacto que puede tener en la vida de alguien, la sociedad podría, poco a poco, volverse más justa e inclusiva. El mensaje de Isabela es claro. Todos merecen respeto, reconocimiento y la oportunidad de crecer, independientemente de sus condiciones. Cada persona tiene una historia, sueños y potenciales que deben ser valorados. La historia no es solo una lección para la familia de Rodrigo, sino para todos aquellos que se encuentran en una posición de privilegio y tienen la capacidad de hacer la diferencia en la vida de alguien. El respeto, la amabilidad y la generosidad son las verdaderas riquezas que una persona puede poseer, y son esos valores los que pueden, de hecho, transformar el mundo. Después de días intensos y transformadores en la casa de los Almeida, Isabela finalmente se reveló por completo, tanto para la familia de Rodrigo como para sí misma. Su experiencia disfrazada como empleada doméstica había sido más que una prueba o una curiosidad. Fue una jornada de autodescubrimiento, empatía y valentía que inspiró a todos a su alrededor. Al exponerse a las realidades del prejuicio y la indiferencia, Isabela no solo conquistó un nuevo entendimiento sobre el verdadero significado de respeto y humanidad, sino que también sembró las semillas de cambio en una familia que nunca había sido confrontada con estas cuestiones de forma tan cruda. La historia de Isabela y la transformación que ella proporcionó al ambiente de los Almeida representan un poderoso recordatorio sobre el potencial que cada uno de nosotros tiene para promover el bien. El día de su partida, había una sensación de esperanza flotando en la casa, como si el simple hecho de que Isabela hubiera demostrado compasión y firmeza pudiera inspirar a todos a repensar sus actitudes y a buscar ser mejores. Marcia y Carlos, ahora más conscientes de sus propias fallas, prometieron a sí mismos que cambiarían la forma en que veían y trataban a los demás. Rodrigo, por su parte, veía en Isabela no solo una compañera, sino a una mujer que admiraba profundamente por su valentía y con quien deseaba compartir una vida construida sobre valores verdaderos y sólidos. La trayectoria de Isabela deja un mensaje inspirador sobre la importancia del amor y del respeto, y sobre cómo ambos pueden ser catalizadores de transformación personal y social. Ella mostró que nadie debe ser juzgado por su apariencia, posición u origen, y que cada persona lleva consigo una historia y un potencial únicos. Lo que la sociedad a menudo ignora es la capacidad de ver más allá de las primeras impresiones, de percibir la verdadera esencia de cada individuo y de valorar su dignidad como ser humano. A través de su postura resiliente y generosa, Isabela enseña que el valor de alguien no está en su posición social, sino en la fuerza de su carácter y en la disposición a hacer la diferencia en la vida de los demás. Al dejar la casa de los Almeida, Isabela sentía que su objetivo se había cumplido. Sabía que había dejado un impacto real y, más importante aún, que había inspirado a la familia a repensar sus actitudes y a reconstruir sus relaciones. En su corazón guardaba el orgullo de saber que había proporcionado a Camila una oportunidad para perseguir sus sueños y que con el tiempo, Marcia y Carlos podrían abrirse a una convivencia más humana y justa con todos a su alrededor. La transformación que Isabela había iniciado era como un círculo que poco a poco se expandiría, generando más comprensión y empatía. Al despedirse de Rodrigo, él tomó sus manos y la miró con ternura y respeto. «Has cambiado mi vida y la de mi familia, Isabela», le dijo. «Nunca imaginé que alguien pudiera tener la valentía y la compasión que tú has demostrado. Gracias por mostrarnos el camino». Isabela sonrió, sintiéndose profundamente agradecida por la experiencia. «Solo espero que este cambio siga creciendo, Rodrigo. Todo lo que hice fue plantar una semilla. Ahora depende de cada uno de nosotros regarla para que florezca». Con ese último intercambio de miradas, los dos se despidieron,
listos para construir un futuro juntos, fundamentado en los valores de respeto, empatía y amor que Isabela siempre llevó consigo. Para ellos, la verdadera riqueza no eran el éxito profesional o los logros materiales, sino el poder de transformar e inspirar vidas. Al partir, Isabela sabía que llevaba consigo un aprendizaje valioso, algo que siempre la guiaría en sus decisiones y acciones, que el verdadero cambio comienza cuando cada uno de nosotros asume la responsabilidad de tratar a los demás con dignidad y bondad. Así, el video termina con una invitación al espectador para reflexionar sobre sus propias actitudes y elecciones. La historia de Isabela deja un legado de esperanza, mostrando que, con un simple gesto de empatía, es posible impactar positivamente el mundo que nos rodea. Nos inspira a ver el potencial de transformación que existe dentro de cada persona, a mirar más allá de las apariencias y a construir un futuro donde el respeto sea la base de todas las relaciones. Que el ejemplo de Isabela nos recuerde que la verdadera riqueza está en el carácter, en la valentía y en la compasión con que elegimos vivir nuestras vidas, y que juntos podemos construir un mundo mejor, un acto de bondad a la vez